Ordinaria plenaria del Ayuntamiento de Llanes, con el siguiente orden del día que pasaremos, como siempre, a enumerar uno por uno. El primer punto de orden del día es los escritos y disposiciones recibidas, que me dice la señora secretaria que no hay, con lo cual, dada cuenta de este primer punto, pasamos al segundo punto. ¿No habría que aprobar el acto anterior? No tenemos el acto. Ah, vale. No está en el orden del día porque Tomás no había cogido vacaciones y no le he dicho nada. Pasaremos, no obstante, eso. Vale, perfecto, vale. No. Bueno, vamos a pasar ahora sí al punto número 2 del orden del día, que es el Reglamento Regulador de Política de Protección de Datos de Carácter Personal del Ayuntamiento de Llanes en su aprobación inicial. Tiene la palabra el señor portavoz del equipo de gobierno, don Lucio Carriles, cuando quiera. Muchas gracias, presidente. Señoras y señores concejales, señora secretaria, distinguido público, buenos días a todos. Este punto del orden del día es el Reglamento Regulador de Política de Protección de Datos de Carácter Personal para el Ayuntamiento de Llanes y sería su aprobación inicial. Como todos ustedes ya saben, los ayuntamientos, como cualquier otra entidad pública, vienen obligados al cumplimiento del Reglamento 2016-679 de la Unión Europea, concretamente del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. Todo ello recogido en el Reglamento General de Protección de Datos, por el que se deroga la Directiva 9546 de la Comunidad Europea y de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales que vienen recogidos en la Ley Orgánica de Protección de Datos y garantías de los derechos digitales. Todo ello con respecto a los tratamientos de datos de carácter personal que se realicen, entendiendo por dato de carácter personal toda información sobre una persona física identificable o identificada. Se considera persona física identificable aquella cuya identidad pueda determinarse directa o indirectamente y, en particular, mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, identificador en línea, en uno o varios elementos propios de la identidad física, ya sea fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de la persona citada. Asimismo, debemos entender por tratamiento pues cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjunto de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación, modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción. Teniendo en cuenta todo lo anterior, los ayuntamientos prestan una serie de servicios públicos para los cuales o en los cuales se tratan datos de carácter personal de los ciudadanos, de sus ciudadanos. A modo de ejemplo, podemos identificar los siguientes tratamientos de datos que realizan los ayuntamientos: gestión del padrón municipal de habitantes, subvenciones, ayudas, sanciones, obras y licencias, policía local, gestión de tributo, bolsas de trabajo, recaudación ejecutiva, registro de documentos, cementerio municipal, recursos humanos, biblioteca municipal, servicios sociales, educación infantil, gestión económica, etc. Los ayuntamientos son responsables del tratamiento de los datos personales que utilicen en el desarrollo o la prestación de los servicios públicos antes citados. Se entiende por responsable del tratamiento aquella persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que solo o junto con otros determine los fines y medios del tratamiento. Si cuentan con administración institucional, es responsable cada uno de los entes que formen parte de la misma respecto a los tratamientos que lleven a cabo. Para la aprobación de este reglamento regulador, para la aprobación inicial, se incluye en el expediente que todos tienen ustedes la apertura de la consulta para la participación ciudadana y el resultado de la misma con informe por parte de la Secretaría Municipal, y además se incluye el informe jurídico
de la citada Secretaría. Por todo ello, se eleva a pleno la aprobación inicial de este reglamento en cumplimiento de las exigencias de la normativa de protección de datos, tal como ya se han hecho en muchos ayuntamientos asturianos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Lucio. Tiene la palabra el Grupo Municipal Socialista cuando quiera. Bueno, muchas gracias y buenos días a todos. Bueno, yo creo que en este punto de orden del día poco tenemos que decir, ¿no? Creo que lo ha explicado bastante bien el portavoz del equipo de gobierno. Es un documento obligado a cumplimiento y nada más que decir, que creo que es un reglamento que es muy importante y que es necesario, ¿no? Y que aparte que está pues redactado por la Secretaría Municipal, con lo cual nuestro voto va a ser a favor. Gracias. Bien, muchas gracias. Si nadie tiene más que decir, ni hay turnos de réplica, pues pasamos directamente, yo creo que a la votación. Voy a leer exactamente la propuesta de acuerdo. Entonces pasamos a votar lo siguiente. Primero, aprobar inicialmente el proyecto definitivo de reglamento regulador de política de protección de datos de carácter personal del Ayuntamiento de Llanes. Segundo, someter el expediente a información pública y audiencia de los interesados con publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma, sede electrónica de este Ayuntamiento y tablón de anuncios del Ayuntamiento por el plazo de 30 días para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias que sean resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobado definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno. Y tercero, facultar al señor alcalde presidente o concejal en quien delegue para la suscripción de cuantos documentos públicos o privados sean precisos para el cumplimiento de este acuerdo. Es lo que cumple informar. No obstante, la Corporación adoptará los acuerdos que siguen procedentes. Bueno, esta fase no. Dicho esto, pasamos a la aprobación o no. ¿Votos a favor de esta propuesta? Por unanimidad de los presentes, queda aprobado esta propuesta, el punto número 2. Y pasamos directamente al punto número 3. En esta ocasión es una moción que presenta el Grupo Municipal Socialista. Por consiguiente, tiene la palabra para su presentación el Grupo Socialista cuando quiera. Muchas gracias. En este punto del orden del día voy a pasar la palabra a mi compañero Juan Antonio. Buenos días a todos y todas. El Defensor del Pueblo ha dejado en evidencia al Gobierno Municipal de Llanes. Con fecha 31 de mayo, este Grupo Municipal presentó una moción respecto a la reclamación reiterada en el tiempo por parte de un grupo de padres de Posada, que solicitaba la apertura de un aula de 0 a 3 años para que sus hijos pudieran ser escolarizados. Tuvo que ser este alto organismo el que contestara a las excusas del Ayuntamiento para no atender dicha reclamación. Es la institución del Defensor del Pueblo que no encuentra motivos que justifique que la dotación de medios personales por el Ayuntamiento pueda suponer un incumplimiento del orden administrativo y laboral. Y no solo indica que legalmente se puede, sino que además da razones por las que se debe. Estamos ante un ejemplo del cuatripartito de no gastar en lo que se debe para poder presumir que no debe. En el año 2021-2022 quedaron en Posada niños sin escolarizar de 0 a 3. A usted, como alcalde y su equipo de gobierno, no les dio la gana. Para el curso 2022 y 2023 hemos sabido que todas las peticiones de plaza de 0 a 3 en Posada han sido atendidas y por ello enmendamos la moción presentada en el siguiente sentido. En el Pleno del Ayuntamiento de Llanes acuerda que para próximos cursos se dote a Posada de aulas suficientes de escolarización de los niños de 0 a 3 años. Con ello evitaremos que el Defensor del Pueblo del Estado vuelva a dejar en evidencia que tenemos un gobierno municipal que no afronta sus obligaciones y que se esconde para ello en excusas y falsedades. Nada más. Bien, muchas gracias. Bueno, tiene la palabra Priscila, cuando quieras. Gracias, buenos días. Bueno, yo siempre voy a hablar de este tema porque siempre estuve relacionada con él de una manera o de otra,
por llevar otras concejalías. Justamente venía hablando con las directoras con esta nueva matrícula. El año pasado es verdad que hubo un revuelo innecesario, creo que el revuelo, la necesidad sí que es existente. Pero la forma de contratación, yo creo que ya se habló muchas veces, no son fáciles. Ojalá pudiéramos coger y contratar, que hasta hace unos años, antes de que cambiaran las leyes, había una forma de contratar que se ajustaba perfectamente a las necesidades. Es decir, que cuando se baremaba en abril, se veía el ratio de niños que se necesitaba, ya se planteaba de cara al curso que viene, empezar en septiembre, las nuevas contrataciones, porque había un modelo de contratación que nos encajaba de aquella manera, porque era legal y porque así se hacía, que nos cubría el curso escolar. ¿Qué pasa? Que cuando cambia eso, la única forma que tenemos de contratar de forma temporal son 6 meses. Y lo que no podemos hacer es contratar en septiembre, que pasen 6 meses y dejar sin contratar. Creo que eso no sería ninguna solución. Hablábamos de medios personales y medios económicos. Desde el Principado sí que se da una subvención, la cual todos sabemos que no cubre las necesidades económicas. Desde el Ayuntamiento siempre se puso muchísimo más dinero porque sí que creemos que es una necesidad. La conciliación, cuando hablamos de escolarizar, no podemos hablar de escolarizar porque la edad de escolarización es a partir de los 3 años, el 0 a 3, aunque sean unas medidas, son de conciliación, que creo que son muy justas. Otra cosa que se lleva reclamando muchísimo tiempo es el cambio del convenio. Porque, y muchas veces nos dicen que está hecho, no con estas palabras, pero sí a los grandes, porque da soluciones a las escuelas de 0 a 3 que están en las ciudades grandes. Aquí no da solución. Hay una cosa que se reclama, que fue el origen, para mi forma de ver, otros dirán otras cosas, cuando un bebé es no nato, es decir, si tu bebé nace antes de abril, que es cuando se bareman, no puedes entrar en lista de espera. O sea, te dejan en lista de espera, perdón. No puedes entrar en las necesidades. Y lo digo porque me pasó a mí y a muchas. O sea, es una cosa muy fácil que se podría cambiar en ese convenio, que facilitaría que tú, cuando vas a inscribir, aunque tu hijo sea nonato, pero cumples los requisitos, que vuelvo a decir que esta escuela no es de escolarización, es de conciliación. Entonces, si no nació, que si yo trabajo, mi marido trabaja, bueno, me pongo a mí por eso, pero en general, cuando los 2 padres progenitores trabajan, cumplen ya ese requisito, entonces que se le pueda guardar esa plaza. ¿Qué pasa? Que al no poder meterlos dentro de esas listas, al ser no natos, nos manda el convenio rellenar o seguir metiendo a otros que, aunque no cumplen esas expectativas, entran, porque a mí no se me valora porque no nació. Eso es uno. Luego, los otros requisitos son económicos, son muchas cosas. Entonces, yo creo que hay muchas variantes que se podrían cambiar ese convenio, que ya se solicitó, que desde las escuelas infantiles, de la mano de las directoras, que además creo que el año pasado hicieron un trabajo y se les sometió a una presión muy gorda, porque luego hubo soluciones, de hecho, unos les encajó y otros no. Eso es totalmente lícito. Se me olvidó lo que iba a decir. Estuvieron trabajando por intentar incluirlas y ellas siempre mandan esas sugerencias. Otra de las sugerencias, en Llanes particularmente, nos obligan, o el convenio lo trae así registrado, que hay que cerrar la escuela infantil, cerrarla 1 mes al año. Y nos obligan a que sea en temporada estival. Porque claro, cuando planteábamos el cambio, nos decían cambiarlo ya, pero julio, agosto, septiembre, aquí es donde más se necesita esa conciliación. Igual que los horarios, que es verdad que tendrían que ser mucho más amplios. Hay ciertas tasas que no nos dejan. Pero bueno, volviendo un poco también a lo que estábamos exponiendo ahora, si el año pasado se hubiera contratado esas 2 demás, este año, está el informe en el expediente de este año, está el informe, os hago un poco resumen. Quedan vacantes en Posada. Hay varios ratios. 0 bebés este año entraron, no hay ninguno en lista de espera, obviamente. En el ratio de 1 a 3 son 13 niños, hay 3 vacantes.
y en el ratio de 2-3 son 18 los niños que pueden entrar, esos estarían llenos. Hay uno que está en lista de espera, pero que se prevé, porque ya así más o menos lo comunicaron, todavía no de forma oficial, puede que haya una vacante y entonces este año no quedaría ninguno. Hablábamos de otros municipios, pues simplemente haciendo referencia a Pola de Siero, tiene el doble de personas censadas en su municipio y tiene menos capacidad para tener a los niños, porque aquí en Posada y en Llanes tenemos 2 con una amplia ocupación. Y bueno, poco más que decir. Yo creo que el problema de esto viene que hay una necesidad real que cada vez va aumentando más y a veces desde las administraciones no nos dan las soluciones que se proponen desde la gente que está dentro, porque si las directoras, igual que las directoras de aquí, me consta que desde otros municipios hacen ciertas mejoras o cambios, yo creo que se deberían de tomar. Y no podemos estar con convenios tan estrictos. Entonces, no sé, hago desde aquí un llamamiento a, si alguien del Principado nos llega a oír, que se modifiquen esos convenios, por lo menos para facilitar y que no vuelva a pasar lo que nos pasa, que son muchas veces que los que sufren son los menores. Nada más. Muchas gracias, Pris. Bien claro quedó. Marian Iván, Grupo Popular. Turno de réplica para el Grupo Socialista. Sí, cuando quiera. A ver, aquí lo que se pide, evidentemente, solamente es que para el 2022 y 2023 en Posada tengan las plazas necesarias. Es lo que se pide, no se pide otra cosa. Y yo pregunto, ¿no se puede hacer un compromiso de ustedes para que esto se cumpla? Muchas gracias. ¿Tiene la palabra Pris o Pris? Compromisos, si se puede legalmente, claro que nos comprometemos. O sea, ¿qué es lo que llevamos diciendo todo el tiempo? Esto no es cuestión económica, no es cuestión de no queremos, es cuestión de poder hacerlo con unos contratos. Por eso decía al principio que antes de que se modificara la ley, teníamos una forma de contratación que encajaba perfectamente. Para el curso que viene, como bien acabo de decir, no hay ninguna necesidad. Es más, si hubiéramos contratado o si hubiera podido contratar de forma estable esas 2 que se pedían el año pasado, este año hubiera que haber hecho despidos, porque no hay niños para ello. No hay ninguno en lista de espera, ni los 8 bebés que pueden ir por cada monitora, ni siquiera están solicitados. No es que no hayan nacido, es que no hay. Entonces, el curso siguiente ahora mismo está cubierto, porque, vuelvo a decir, hay 3 vacantes. En el ratio de la edad de 1-2 hay 3 vacantes y en el otro, que aunque está completo, el que está en lista de espera puede llegar a entrar. Entonces, bueno, el compromiso, claro que se hace, pero siempre desde la posibilidad de contratar, que al final, por eso cuento todo esto, que al final necesitamos unas soluciones reales. O sea, lo que no podemos son los ayuntamientos estar buscando la forma sin un apoyo real a las necesidades. Y luego me retrotraigo a lo que dije, 0-3 es conciliación. Entonces yo creo que si los padres trabajan los 2, deben de tener sitio. Nos pasó un caso hace unos años de que una docente vino y no tenía en lo público, trabajando los 2. ¿Por qué? Porque a principio de curso nos obligan a que las aulas estén completas. Y cuando están completas, al no dejarnos meter a los nonatos, se rellenan o se meten a los niños que los padres trabajan uno sí y uno no, o bueno, eso va en unos criterios. Entonces, compromiso, sí, si es legal, también, nada más. Y si hay necesidades, claro. Bien, pues bueno, yo me gustaría decir lo siguiente. Viendo un poco la enmienda que se acaba de hacer, yo lo primero que sí que me gustaría es apelar un poquito pues a lo que decía Priscila, ¿no? Agradecerle un poco la explicación. Creo que este año está bastante bien cubierto y desde luego lo que sí que me resulta un poco incoherente es lo siguiente, es decir, que se haga tanto énfasis en esto, ¿no? Y lo que se quiera traer aquí con esta moción, que yo creo que está hecha por gente que está muy lejos de esa edad, seguramente, yo creo que es lo que quiere ser un poco el ruido mediático, ¿no? De un poco más de lo mismo y seguimos y a ver si aprobamos, no aprobamos, los niños. La realidad es que Asturias
aparte de esto, y con un convenio que pueda acoplarse a la realidad, no a cumplir estadísticas que les gusta mucho al Principado, es ayudas reales para que la despoblación que sufre nuestra región no sea la que tenemos. Yo lo que creo es que en las zonas rurales de Asturias, en el oriente de Asturias especialmente, hay un abandono por el Principado de Asturias que hace imposible que haya una natalidad mayor. Y eso no se palia haciendo actos demagógicos de escuelas de 0 a 3 que no haya niños para llenar, como es el caso. Se palia teniendo pediatras, por ejemplo, incentivando que haya unos servicios públicos de calidad, que pueda traer gente, de alguna manera no cerrando empresas en el centro de Asturias que repercuten económicamente aquí. Es decir, haciendo medidas que impidan que desde hace más de 35 años estemos en caída libre en todos los parámetros macroeconómicos y poblacionales. Entonces, yo creo que el PSOE, en este sentido, si quiere hacer uso de lo que en su momento debió de ser la ideología de su partido, pues me imagino que necesite tomar de una vez por todas en Asturias el toro por los cuernos, porque nos está dejando en la más absoluta ruina. Y con estas pequeñas mociones, que evidentemente yo voy a proponer, y si mi grupo me lo acepta, que si en esa enmienda entra asimismo, siempre y cuando la legalidad lo permita, porque evidentemente eso es una cosa que es fundamental, que esta parte lo tenemos bien claro, siempre y cuando la legalidad lo permita, porque fue eso. Yo particularmente, si se acepta esa enmienda y mi grupo me lo acepta aquí porque no teníamos conocimiento de la misma, nosotros votaríamos a favor, porque queremos el compromiso de que se abran las necesarias siempre y cuando la legalidad lo permita. Y creo que toda esta parte va a estar de acuerdo porque eso dependerá de ustedes si quieren meter esa apostilla en la enmienda. En ese caso, por lo menos mi grupo va a votar que sí, si me lo aceptan, porque ya te digo, esto es sobre la marcha. Así que simplemente si nos permites en esa enmienda, siempre y cuando la legalidad lo permita, yo ya apunto positivo el voto de vecinos coreanos. De acuerdo. Acuerda. El Ayuntamiento de Llanes acuerda que en los próximos cursos se dote a Posada de las aulas suficientes de escolarización de los niños de 0 a 3 años, en los próximos, porque para el año que viene ya está cubierto, no tiene sentido, sería para los otros. Bueno, dice, el Pleno del Ayuntamiento de Llanes acuerda que para próximos cursos se dote a Posada de las aulas suficientes de escolarización de los niños de 0 a 3 años. De acuerdo. Perdón. Pasamos a la votación de ese punto, que ya ha sido reflejado perfectamente en el acta, y no vamos a repetir por si acaso lo cambiamos. Pero bueno, pues votos a favor de ese punto enmendado y reenmendado. Pues alegrándome sinceramente, se aprueba por unanimidad esta moción presentada con las enmiendas correspondientes. Pasamos al siguiente punto, número 4, que son mociones urgentes. En este punto, me dice la señora secretaria, que por un error de transcripción no estaba bien puesta, no se pudo meter una moción sobre Junta de Seguridad y Salud, porque fue un error, porque al parecer pues no se recogió en secretaría, y entonces, pues sí es verdad que tendría que haberse metido, con lo cual yo entiendo que, que primero habrá que votarse la urgencia,
como fue un error humano de secretaría, yo entiendo que habrá que discutir, bueno, por otra parte habrá que votar la urgencia, pero es una moción sobre Junta de Seguridad, que por otra parte ya estamos intentando crear. Así que pasamos a la votación de la urgencia primero, que imploro a esta parte que vote porque no fue un error del Grupo Socialista, sino en este caso de Secretaría de SASUR. Así que votos a favor de tratar esta moción urgente. Bueno, vamos a votar la urgencia para dar que sí, como a mí me dice la señora secretaria que fue un error, con lo cual para que se explique sin más, ¿sí? Bueno, sí, vale, o primero la leemos y luego votamos la urgencia, como queráis, ¿sí? Venga, vamos a leer la moción, votamos la urgencia y luego ya se discute. Gracias. Bueno, voy a leer la moción, ¿vale? Días atrás ¿Se oye? Días atrás circulaba por los WhatsApp del concejo un vídeo de un joven desnudo bañándose en la zona del puerto deportivo a la altura del puente, en horas de intensa circulación peatonal. Avisada a la policía local, dada la escandalosa imagen para niños y población adulta, contesta que no pueden acudir y recomiendan avisar a la Guardia Civil. Alentado el cuartel de la Guardia Civil, contesta pues lo mismo, que no pueden acudir. Situaciones como esta o análogas empiezan a repetirse frecuentemente en Llanes, ¿no? Por ello, dada la cercanía del verano, el aumento tan considerable de población que conlleva, la tardanza del Gobierno municipal en completar el refuerzo total de la plantilla de agentes municipales, las carencias de la plantilla de policías municipales en materia de vehículos y otras deficiencias en materia de seguridad, el Grupo Municipal Socialista presenta para este pleno la siguiente moción, que es instar al alcalde de Llanes a que solicite a la Delegación de Gobierno en Asturias la convocatoria urgente de la Junta de Seguridad. Bien, pues pasamos a votar esa urgencia. ¿Votos a favor de la urgencia? Aprobada la urgencia y leída ya la moción. No sé si tiene algo más que añadir o pasamos al siguiente turno, como veamos. Sí, a Pues, ver, simplemente tiene la decir este grupo municipal nos parece importantísimo que cualquier asunto, ¿no?, que afecte a la seguridad ciudadana, pues tiene que tener esta urgencia necesaria para tratarla con la importancia que requiere, ¿no?, y buscar, sobre todo de manera inmediata, una solución, ¿no? Y esta moción que nosotros traemos aquí creemos que es de vital importancia para un municipio de excelencia turística como es el de Llanes. En lo que compete a este ayuntamiento, que es la policía local, yo creo que todos los que estamos aquí, pero sobre todo los vecinos y las vecinas del concejo de Llanes, tienen que saber que, por ejemplo, este año la policía local cuenta con 7 auxiliares, es decir, hay 5 menos que el año pasado, y ante esta falta de efectivos, que dicho sea de paso, yo creo que es por falta de previsión de ustedes, urge convocar una Junta de Seguridad, sobre todo para aunar esfuerzos entre todos, ¿no?, y evitar cualquier tipo de problema que pueda haber. Gracias. Bien, muchas gracias. Si me permitís, tomo la palabra. Bueno, la Junta de Seguridad ya está desde Vicesecretaría y se pusieron a ello. Ya se va a hacer la solicitud para la convocatoria. La última creo que fue en el 2014, si no me equivoco. Hubo una solicitud de Junta de Seguridad también por los años 2016, 2017 y bueno, la verdad que no se dio. Sí que los datos que a veces se manejan desde Delegación de Gobiernos para convocar las juntas, afortunadamente y sin sacar mucho pecho para Llanes, son positivos por razones estadísticas, ¿no? Así lo eran. Si bien es cierto que en la temporada estival, pues como bien sabe todo el mundo, pues Llanes quintuplica población y evidentemente quintuplica problemas y tendría que quintuplicar pues también pues efectivos para poder solucionarlos. La coordinación desde esta alcaldía, desde el inspector de la policía local con el capitán y el sargento de la Guardia Civil es constante. Todavía mantuvimos una reunión la semana pasada, hace 2 semanas, abordando un poco este comienzo de temporada y cómo podríamos pues coordinarnos. Desde la Guardia Civil, la verdad que tenemos muy buen feedback, tenemos una muy buena relación y siempre hay una coordinación que no existía como tal hace unos cuantos años
y que se fue incrementando, ¿no?, en la coordinación entre Policía y Guardia Civil, que incluso hacen operativos conjuntos muchas ocasiones. Evidentemente, es muy difícil de salvar actos tan deleznables como el que usted comenta, que ¿verdad?, que ocurrió por las redes y que evidentemente pues sonrojan, primero me imagino que a los padres del susodicho, pero desde luego pues no son cosas que sean útiles. En la Policía Local tenemos en marcha un proceso de interinos que será esta semana, el jueves, me comenta el inspector, que ya será la primera prueba. Este proceso de interinos no es para tener gente, que además ahora los interinos evidentemente tienen un tiempo marcado por ley que hay que cumplir, pero sí que sería para poder estabilizar la plantilla en un número fijo de personas cuando haya bajas, como las hay en el servicio, de larga duración. Entonces, lo que se intenta con esta bolsa de interinos es que la plantilla siempre por lo menos llegue a 17 personas. 15, subinspector, que también está en marcha y está publicado en el BOPA, o si no estará por publicarse la plaza de subinspector, y la plaza de inspector. Esto aseguraría los 3 servicios. ¿Qué pasó con los auxiliares de policía? Teníamos 12 contratados en previsión. Se fue tirando, se fueron contratando, pero luego fueron surgiendo para estos policías otros lugares y fueron cogiendo otros lugares, sobre todo del centro de Asturias. El problema es el problema que tenemos en las salas de nuestra provincia, que es muy difícil por diferentes razones. En este caso, y creo que no se le escapa a nadie, también es una razón también de logística. Muchos de los policías que estaban en la bolsa, que era una bolsa amplia, y que firmaron aquí, luego acabaron en auxiliares de policía de la zona centro, Carreño, Gijón, Oviedo, y entonces eso nos hizo, pues vamos a tirar de la única bolsa que nos queda, a ver si podemos seguir rellenando la plantilla, porque la planificación era para 12, pero son esas circunstancias. Me dice el inspector que había bolsa suficiente, no fue una falta de planificación, sino en este sentido, pues que hubo gente que optó por otros lugares cuando aquí teníamos bolsa suficiente. Entonces, en ese sentido, vamos a convocar la Junta de Seguridad, porque una cosa que siempre pensé es que, al igual que se incrementa la plantilla de policía local, es muy importante que se incremente la plantilla de Guardia Civil. Hace muchos años creo que había promociones de guardias civiles que se movían un poco de las zonas donde, en zona veraniega, digamos, se vaciaban, y iban rellenando aquellas zonas donde tenemos una afluencia turística de tal envergadura. Esto hace unos años creo que fue bastante difícil por razones administrativas y demás, pero sí que es verdad que es necesario que el implemento de la plantilla de Guardia Civil también sea muy importante y poder tener una coordinación en todas las fuerzas de seguridad del Estado, en este caso también las locales con la Guardia Civil, para afrontar unos meses que desde luego son complicados a nivel logístico por la masificación muchas veces y por los problemas que conlleva a veces esa masificación y esa falta de civismo que esperemos que poco a poco nuevas generaciones vayan mejorando, que es lo que se puede pedir. Y poco más tengo que decir al respecto, que está ya los trámites para iniciar la convocatoria urgente y a ver si antes de mediados o a mediados de mes. Vale, pues está pendiente del Principado, me dicen, para designar miembros y podemos tener esa junta y afrontar sobre todo el grueso fuerte del verano con esa junta ya realizada, que digamos que es, como sabemos, aquí en Llanes siempre fue después de San Fermín hasta finales de mes de agosto. Así que a ver si afrontamos esos 45 días potentes con la junta hecha. Poco más que decir. Gracias y tiene la palabra el Grupo Socialista. Bueno, la verdad es que nos congratulamos, ¿no?, de que se esté ya convocando la Junta de Seguridad, que haya ese proceso que acaba de decir ahora de la Policía Local con los interinos y que todo se haga realidad, porque es que al final a los ciudadanos, la verdad, las explicaciones de que no es por una cuestión propia o hay problemas de tal, les importa bien poco. Al final los ciudadanos y los vecinos lo único que quieren pues es ver Policía Local, es ver también Guardia Civil y sobre todo sentirse seguros de que no haya ningún tipo de problemas, ¿no? ¿Por qué decimos esto? Pues porque estamos viendo repetidamente, y aquí me voy a referir otra vez a lo que compete a este ayuntamiento con los efectivos de la Policía Local. Usted hablaba de que intentan que haya 17, ¿no? Creo que dijo como mínimo 17. Fíjese, mire, con respecto, por ejemplo, el año pasado, ¿no?, había 12 auxiliares, que por eso decía que había 5 menos, ahora hay 5 menos, de los cuales 2 se fueron a mediados de julio, ¿no? Este año, de cara al verano, los efectivos que hay de la Policía Local
son 13 agentes, un administrativo, un inspector y los 7 auxiliares, ¿no? La carencia nosotros pensamos que la carencia de efectivos radica sobre todo en una falta de convocatoria, ¿no?, de plazas fijas, ¿no?, que se perdieron durante estos 7 años. Es decir, se perdieron 4 plazas por jubilaciones y 3 por movilidad. La plaza de subinspector, que hay que recordar que está jubilado desde hace más de 3 años, está publicada, pero sin convocar el proceso para cubrirla. El año pasado sacaron solo una plaza que se encuentra ya en proceso, que es la que está en prácticas actualmente, ¿no? Y todo esto, ¿qué hace? Que el número de agentes y auxiliares para cubrir los 3 turnos y para todo el concejo es totalmente, pensamos que es totalmente ridículo. La semana pasada, por la tarde, solamente había un efectivo. ¿Qué pasa? Que nos encontramos con que hay tardes y fines de semana con la oficina de atención al público cerrada y con el desvío de llamadas, ¿no? Con todos estos datos que acabo de decirle, yo creo que usted, señor alcalde, como responsable de este servicio, tendría que estar un poquitín abochornado hoy. Sin embargo, a ver, va a decir que su gestión es magnífica, que intenta hacer pues todo lo indecible porque salga bien, pero los resultados están ahí, no dan para más, ¿no? Como lo digo, la realidad es otra. Es lo que estamos viviendo, no solamente ya como grupo municipal, sino como vecinos. Falta de efectivos, inseguridad. Entonces, yo creo que hay que buscar soluciones. Vuelvo a decir que nos congratula que se esté ya planteando la reunión con la Junta de Seguridad y que se tomen las medidas oportunas para favorecer lo que todos pedimos, ¿no? Que haya seguridad no solamente durante el verano, sino en todo el año, pero bueno, principalmente en épocas de mayor afluencia de turismo en Llanes. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias. Nada, simplemente teniendo en cuenta que la moción, bueno, también, o sea, sí que lo que hay que también valorar en positivo, bueno, vuelvo a decir, ¿no? Y he hablado con la Guardia Civil, son los datos estadísticos que tenemos en nuestro municipio, que bueno, que afortunadamente bueno, no, son bastante positivos en comparación con el resto de tanto de la provincia como de España. Eso también es una realidad que me transmiten anualmente, cosa que está bien. Por otra parte, el tema de la moción, yo no sé si quieren seguir adelante con ella, ya que, como bien saben aquí, ya se están haciendo los trámites suficientes. Entonces, en ese sentido, yo creo que pierde un poco el sentido, porque se está instando al alcalde de Llanes a solicitar la delegación del Gobierno y ya, como saben, por mediación tanto del alcalde como de la secretaria, que ya está en el proceso, con lo cual no sé si quieren retirar la moción teniendo en cuenta que está en el proceso o quieren seguir adelante con ella. Porque la moción... Sí. Vale, pero lo que pasa es que como que hay que votar aquí la moción, entonces pues no sé cómo... Pues, bueno, pues en ese sentido se está instando, no sé si... No sé. Bueno, pues venga, nosotros nos vamos a abstenernos de la moción porque está en ello, sin más, pero vale. Perfecto, pues vamos a proceder a la votación de esta moción urgente planteada, en donde dice instar a la Alcaldía de Llanes a que solicite a la Delegación de Gobierno de Asturias la convocatoria urgente de una Junta de Seguridad. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Pues queda con 7 votos a favor y 8 abstenciones por las razones expuestas. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es dar cuenta de los decretos dictados por la Alcaldía y concejales delegados desde el 14 del 4 al 10 del 6 del 2022, dada cuenta en el pleno de los mismos. Pasamos a la última de las preguntas del orden del día, que son los ruegos y preguntas. Como siempre, pasamos primero a responder, si les parece, las preguntas del pleno anterior y posteriormente hacen las preguntas que ustedes quieran. Si les parece, voy a contestar yo a todas las preguntas, menos a 2 que contestará el concejal Juan Carlos Armas, que viene específicamente para él. La primera pregunta que tengo es sobre la contratación del contrato de los perros. Bueno, simplemente aquí decir que la previsión económica quizás no fue la acertada, se hizo valorando lo ocurrido en años anteriores. El servicio es un servicio que depende mucho de la casuística y, por alguna razón,
que se desconoce, pero que fue real, hubo más del doble de los perros abandonados que lo que venía siendo la norma de los años anteriores. Y esa es la razón. No obstante, hoy en día ya hay unos pliegos técnicos elaborados y está, creo que a falta de seguir el procedimiento en intervención y ya en licitación para el nuevo contrato. Pero bueno, esa fue la razón. El segundo pregunta que tengo, sobre la vivienda, que se había aprobado aquí por unanimidad, decirles que se está trabajando en una ordenanza fiscal que pueda permitir, intentar de alguna manera incentivar el alquiler todo el año, así como también se está valorando el poder entrarle a alguna ordenanza con el tema de tarifas de precios como de las basuras. No obstante, antes de todo ello, sí que nos gustaría poder hacer una junta de portavoces para poder aportar cualquier cosa, porque lo que intentaremos en todo caso es que los cambios en las ordenanzas fiscales en ese sentido para incentivar el alquiler de todo el año pues sean aprobadas en este pleno por unanimidad. Así que cuando llegue el momento se les convocará una junta de portavoces para aportar y decir y concretar algo que quedemos de acuerdo, porque creo que sería interesante que hubiera 17 votos a favor en este tema, que ya tuvo 17 votos a favor en la moción. Por otra parte, en la policía local, no sé si contestarlo, porque creo que ya vinimos hablando ahora del tema, que es lo que tenía aquí, un poco el proceso de interinos, el contrato de los auxiliares, el nuevo agente que está en prácticas y que ya se incorporará definitivamente, creo que en septiembre, a la plantilla, y la plaza de subinspector. Y luego ya la última que tengo yo aquí es el tema, fue una disertación bastante amplia que hizo usted, el señor portavoz, sobre Río Caliente y el alcalde. Yo sobre este punto sí que yo creo que deberían haberse ustedes informado mejor, porque creo que hacen un batiburrillo de demandas de un alcalde de un pueblo sin tener, yo creo que, ni idea de lo que puede haber detrás. No voy a entrar en reivindicaciones concretas, y es verdad que hay alguna reivindicación que puede ser razonable y en ese sentido se actuará para mejorar en ese sentido, pero desconocen, o no, eso no lo sé, que algunas de sus insidiosas a veces preguntas pues responden a temas que poco tienen que ver con lo público. No obstante, me parece que a ustedes eso no les importa, ¿no? Siempre y cuando pueda haber algo que distorsione o que ponga algo de turbidez en lo que es claro, ¿no? Aprovechando esto, aprovechando que se habla de Río Caliente, y ya por último, en ese sentido, quiero reivindicar la labor de uno de los mejores trabajadores que tiene este ayuntamiento y seguro los ayuntamientos aledaños, un trabajador que en las emergencias está el primero. ¿Por qué lo digo aquí? Porque es de esta localidad, no por otra cosa, y quería, pues, aprovechando esta ocasión, pues hacerle desde aquí pues mi reconocimiento, porque desde la madrugada y desde hace más de 30 años, no es con este equipo de gobierno, es con cualquier equipo de gobierno que le toque, es un trabajador que está para las emergencias, que desde por la mañana está madrugada lidiando con pequeños grandes problemas para cuando nos despiertemos todos los vecinos llaniscos y estemos con los problemas resueltos. Y me parece que es de justicia hacer un reconocimiento ahora que hablamos de su pueblo. Así que desde aquí muchas gracias a Pepe. Y dicho esto, tiene la palabra Juan Carlos. Perdón, buenos días. Había dos preguntas dirigidas a mí, pero una, como tiene que ver con deportes, se la voy a pasar también al concejal de deportes, Iván García. Ustedes preguntaban de una manera, porque ya creo que hemos contestado ya varias veces sobre este tema, sobre el tema del bosquín, y la pregunta en concreto era si ustedes van a seguir pagando multas de Confederación Hidrográfica y ensuciando el medio ambiente o van a poner una solución. Nosotros la solución ya la pusimos hace años, con un informe del secretario general de este ayuntamiento, por el cual decía que esa infraestructura no era municipal, que era domiciliaria de la urbanización, porque cuando se llevó a cabo el desarrollo urbanístico, las cesiones que hizo la promotora, no entraba el vial sobre el que se está discutiendo dónde está. Con ese informe se pasó y se le dio a la urbanización las obras que tenía que ejecutar. Y hay que decir que nunca estuvo ese saneamiento adjudicado a Asturagua. Nunca lo llevó, nunca hizo nada, más que a veces echar una ayuda. Esa solución se dio. Es decir,
los vecinos, en todo su derecho, han litigado y está en el juzgado. Cuando el juzgado decida realmente de quién es esa cuestión, pero ya le digo que los servicios jurídicos de este ayuntamiento delimitaron perfectamente que esa infraestructura no era municipal porque ese vial pertenece a los vecinos de esas urbanizaciones, porque nunca se cedió y no constaba en estudio de detalle, y eso es norma urbanística. Veremos lo que digan los tribunales. Nosotros estamos, pero no me diga que no hemos hecho. Nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer y lo que nos marcan los servicios jurídicos. Cuando se dilucide, finalmente, nosotros ya somos previsores. Tenemos hecho un proyecto por si a nosotros nos toca, que es el proyecto que se debe ejecutar, que lo debería ejecutar los propios vecinos, si quieren, porque podrían tener otras soluciones, mucho más sencillas, dentro de sus viviendas, o lo tendremos que, si al final los jueces dicen que nosotros debemos acometer eso, después de todos los recursos y cuestiones que haya, pues el ayuntamiento está preparado para hacerlo. De todos modos, es muy exagerado decir que se contamina, porque eso solamente ocurre en días de lluvia torrencial, que al final el tapón que tienen en la urbanización no traga y sale algo al río, pero, a ver, es como un alivio. Es decir, eso va todo mezclado con aguas pluviales, pero bueno, nosotros hemos puesto solución. Las soluciones que los servicios jurídicos y urbanísticos dijeron sobre ese tema. No sé qué soluciones tenemos que hacer. Nada más. Y la otra cuestión, que era lo de los polideportivos, le va a contestar mi compañero. Hola, buenos días a todos. Yo tenía otra, que era que cuáles eran los problemas administrativos del campeonato de vóley, que ya pregunto varias veces. Para hacer cualquier cosa en la administración tienes que tener la fórmula administrativa y consignado el crédito. Cuando ellos necesitaron la respuesta no estaba hecho todavía y ese es el motivo, no hay otro motivo detrás, pero bueno, estamos trabajando con ellos. ¿Por qué pones así? ¿Es mentira? Vale. En cuanto a la pregunta que le hacen al señor Juan Carlos Armas, textualmente dice que es totalmente patético e impresentable el estado en el que se encuentran las instalaciones deportivas municipales. Solo por citar algunas, diré los polideportivos de Llanes y de Posada, con goteras y el suelo que está impracticable. La pista de atletismo de Posada está sin pintar y con un hundimiento en una de sus zonas, y esto no es de ahora, lleva así muchísimo tiempo. Los usuarios lo que hacen es que se están quejando constantemente. ¿Van ustedes a tomar las medidas necesarias para arreglar estos desperfectos o tendré que volver a preguntar en el próximo pleno ordinario sobre lo mismo? Bueno, llegados a este punto, le quiero pedir perdón a Laura, que le dije que no iba a volver a hablar de antes, pero esto me lleva a tener que volver a hablar de antes, que ya lo dije en otro pleno. Desde el 20 de octubre del año 2000 hay informes del director del Polideportivo Municipal recurrentes, 17 informes hasta el año 2013 de goteras en instalaciones. El primero, día 20 del 10 del 2000, la instalación amaneció con una gotera importante en la zona suroeste, creando un espacio entre la esquina y la cancha de juego lleno de agua. Con procediendo a su recogida, la zona queda resbaladiza con el potencial peligro que conlleva para los usuarios. No me voy a extender, son 13 informes, hasta que llega uno en el año 2013 que pone que con motivo de las goteras hubo que suspender un partido de fútbol sala de la segunda división, grupo 2, jornada 2 de febrero del 2013, entre Porrúa y Senda del Oso. Llanes, 29 de enero de 2013. Posteriormente, en enero del 2013, se hacen obras en la cubierta por un importe de 5.880 euros. Y ahora vamos a lo que nos atañe ahora. El Polideportivo de Llanes, la reforma del Polideportivo de Llanes ya había salido a licitación, quedó desierta por la subida de precios. El lunes o el martes se vuelve a publicar en la plataforma. El Polideportivo de Posada, por 152.000 euros sale. El Polideportivo de Posada está adjudicado en 96.800. El Polideportivo de Nueva está realizado en 113.000. La pista de atletismo de Posada ya está pintada por 4.961 euros.
el hundimiento de la pista de Posada, igual que el hundimiento del campo de fútbol de la Corredoria, es cuando se hizo la obra del campo de fútbol de la Corredoria, a alguien se le ocurrió que no hacía falta poner una base de hormigón, una solera, y se hizo sobre zahorra compactada. Con las prisas porque había un partido internacional para la inauguración de ese campo, la zahorra no se compactó bien y el campo recién inaugurado ya presentaba hundimientos. La pista de atletismo se hizo sobre la misma superficie. Hay un estudio geológico cuando se tuvo que paralizar la obra del campo de la Corredoria, en el que se ven unas conexiones subterráneas que están entre 2,5 metros y 3 del suelo, que lo que hace es provocar filtraciones de la zahorra hacia abajo. Tienes razón, es un problema de hace muchos años. Las pistas exteriores de la Encarnación ya están adjudicadas en 40.000 euros. La bolera de Porrúa está en adjudicación en 46.000 euros. Los nuevos vestuarios de Llanes van a volver a salir a licitación por 320.000 euros. Se cambiaron las redes perimetrales de la Corredoria por 4.561 euros. Se hizo la pista deportiva de Celorio por 46.000 euros. Se hizo la instalación de la luz del campo del Ereba por 21.000 euros. Se hizo el cambio de luminaria de las pistas de tenis y del polideportivo de Llanes por 15.717 euros. Y se van a hacer próximamente la pista exterior de Pancar y la pista exterior de Cue. Todo ello suma más de 900.000 euros. Pero usted dice que no hacemos nada en instalaciones deportivas. Nada más, muchas gracias. Bien, muchas gracias. Dicho esto, tiene la palabra el Grupo Socialista para hacer las preguntas y los ruegos que considere oportuno. Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta, tengo varias, va dirigida a los señores concejales Marián García de la Llana y Lucio Carriles y también al señor alcalde, ¿no? Fíjense, mira, el pasado 18 de abril, este grupo municipal presentó por registro una serie de preguntas a los concejales que acabo de citar y al señor alcalde sobre el desarrollo turístico y las viviendas vacacionales. Me imagino que estos registros los tengan ustedes en su poder. Sin embargo, pasaron ya 2 meses y medio y este grupo municipal no ha recibido ni una sola contestación. Mi pregunta es, ¿cuándo van ustedes a dignarse a contestarnos? Del mismo modo, el 16 de mayo también se presentó por escrito un registro que iba dirigido a la concejala de urbanismo, en la que se le hacen varias preguntas sobre la solicitud de colocar un chiringuito en el tendedero de redes. Fíjese, ahí sí se dio usted muchísima prisa para contestar a los medios de comunicación. Yo creo que al día siguiente ya había salido en prensa. Sin embargo, nosotros, exactamente igual. Todavía no recibimos ninguna contestación hacia esto. Tiene usted una oportunidad muy buena de contestarnos aquí ahora mismo. Si quiere, sí. Yo es que preferiría que me contestara y que no esperara 2 meses a contestarme, y se lo agradeceríamos. El 18 de abril. Sí. Bien. Pero, Vale, sigo. Sí, Entonces no me va a continúa. contestar. Sí, porque esta ya la acabé. Luego tengo otras preguntas, pero... No, pero bueno, acabe con todo y luego al final, si ¿lo quiere digo contestar. todo? Sí, Hablo- todas las preguntas y luego ya, Vale, perfecto. si se vale. decide contestar, se contesta. y si La siguiente pregunta va dirigida al señor concejal Juan Carlos Armas. Fíjese, estos últimos días, ¿no?, hemos observado una serie de manchas, ¿no?, en el agua de la zona próxima al Sablón. Nosotros desconocemos el origen de dichas manchas, sin embargo, como todos sabemos, es 1 de julio, ¿no?, es temporada alta para el turismo y me imagino que evidentemente no será nada positivo la imagen, ¿no?, con la que se pueden encontrar los turistas, que no solamente van a hacer fotos y a observar el paisaje, sino para los propios usuarios y para los bañistas de la playa del Sablón. Me imagino que usted sabrá y nos podrá decir a qué son debidas esas manchas y qué solución se estará dando. También, igual que a la señora concejala Marián García de la Llana, si quiere nos puede contestar aquí y ahora, porque si va a esperar al próximo pleno ordinario en septiembre, pues la temporada de verano ya acabó. O sea que, si lo sabe, nos puede contestar ahora.
Tercera pregunta. Estaba dirigida también a los concejales, la señora Marisa Elviro, al señor Armas y al señor alcalde. Antes ha contestado usted sobre el contrato, ¿no?, de los perros abandonados, ¿no? Pero yo creo que lo pasó así como de largo, como de puntillas. Rápidamente cambió, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que todos sabemos que el Ayuntamiento de Llanes ha sido condenado a que abone 5.445 euros y los intereses legales a la empresa con la que tenían contratada para la recogida de perros y manutención de los mismos entre el año 2018 y 2021. La sentencia recoge que el propio Ayuntamiento, a través de los concejales doña Marisa Elviro y don Juan Carlos Armas, solicitan a la clínica veterinaria que siga prestando ese servicio por un importe mensual de 1.815 euros, IVA incluido. Este servicio se sigue prestando durante 3 meses, ¿no? Concretamente del 8 de enero al 8 de abril del año 2021. Estas facturas no fueron abonadas. Entonces nosotros nos hacemos una serie de preguntas, que es, ¿tenían dichos concejales, que acabo de decir, autorización de la alcaldía para hacer dicha contratación? La segunda, ¿pidieron un informe a los servicios de intervención antes de hacer el encargo? Y la tercera, ¿qué concejal tiene la competencia de recogida y cuidado de perros abandonados? Continuando con esta sentencia, la señora concejala, doña Marisa Elvira, justifica el impago de estas facturas diciendo, haciendo alusión a un reparo del Servicio de Intervención Municipal. Entonces, le pregunto, señora Elviro y señor Armas, ¿cuándo pidieron ustedes el informe de intervención? ¿Antes o después del encargo? Y a usted, señor Riestra, pues me imagino que pedirá las responsabilidades a quien las tenga, me imagino, ante esto, ¿no? Además de todo esto, que ya de por sí, pues bueno, resulta bastante increíble, resulta que esa sentencia también declara en situación de rebeldía al Ayuntamiento porque no se presenta al juicio. ¿Nos pueden explicar por qué no se presentaron ustedes al juicio? Y por último, ya, ¿quién se encarga actualmente de la recogida y cuidado de perros abandonados? ¿Y cómo ha sido contratado? La cuarta va dirigida también al señor Armas. Hoy tengo muchas para usted, señor Armas. Fíjese, hace exactamente un año, este grupo municipal propuso al gobierno municipal iniciar una serie de actuaciones para prevenir daños y situaciones de peligro como las ocasionadas en aquellas tristes inundaciones con tan triste recuerdo para todos, pues Riego, Cue y varias localidades más, ¿no? Les pedíamos que realizasen los trabajos necesarios para planificar, para coordinar, para, en definitiva, prevenir que en el futuro no se volviesen a repetir estas situaciones. Y les decíamos que una vez realizados esos trabajos, realizasen los contactos oportunos con otras administraciones, con Confederación Hidrográfica del Cantábrico, con el Principado de Asturias, con Demarcación de Carreteras, con ADIF, etcétera, ¿no? Para coordinar esos esfuerzos entre todos. La pregunta que le hago es, ¿después de un año ya se han realizado esos trabajos y esos contactos que acabo de citar? Pues eso se lo pregunto. Y por último, la última, es que el señor Iván marchó. ¿Espero a que venga o...? Es que me gustaría decírselo a él directamente. Bueno, si quieres me pueden ir contestando y espero a que venga y... Es una muy sencilla. Es que me gustaría decírselo a él personalmente, no... Le puedo contestar ahora, porque quisiera decirle lo de las viviendas vacacionales es algo que metieron por registro al departamento, no una pregunta del Pleno. No, son varias preguntas las que había, dirigidas pues a usted, al señor Lucio Carriles y a la... Yo no me doy cuenta, no me doy cuenta de eso. No le llegaron. Eso se lo contestaré desde el No, pues, departamento. de verdad, Entonces, están si metidas me por hace registro llegar y una todo. copia, si me hacen llegar una copia, claro, no tengo los datos, no sé, salvo Vale. que sea la auditoría famosa que nos querían hacer, que eso ya le contesté. ¿Cuál? La auditoría que querían hacer a los trabajadores de urbanismo, que eso ya le contesté el otro día. Respecto del chiringuito de redes, le voy a decir esto.
¿O hace la pregunta Iván primero? Sí. Vale. Bueno, va dirigida al señor concejal Iván, ¿no? Usted estuvo hablando antes de no sé cuantísimos años de que se tuvieron que suspender no sé cuántos partidos, no me acuerdo ahora la cifra que dijo exactamente. Yo le voy a hacer una pregunta muy sencilla. Durante estos 7 años que iba ustedes gobernando y bueno, entre ellos algunos, usted como concejal de deportes, ¿se suspendió algún partido más o fue todo perfecto? Gracias, esa es la pregunta que tenía que hacerle. ¿Alguna pregunta más al Grupo Socialista? ¿No? Pues si quiere alguien responder, Marian parece que sí, si no, Además, para el próximo porque pleno la se otra responderá no sé todo. ni los términos Pues, vamos, venga, pues, y no tengo ¿Qué conocimiento. auditoría hablaba usted de los trabajadores? Perdón. Sí. A ver, Bueno, que no, eso ya se contestó. esto no es un Yo con los trabajadores A ver, por nunca- favor, esto no es un debate. No voy a entrar en polémica. No es un debate. solamente. Yo No, le es- preguntaba no si es- era la misma que pregunta. no No, desvíe el tema Marian, del trabajo. ¿vas a contestar? La Sí, de- la pues de- la del sí, chiringuito, pues venga, va a chiringuito. contestar Bueno, es que Marian la del está- chiringuito, pero sin está debate. dicho por activa y por pasiva. Para ponernos en antecedentes, por empezar, hace unos años, estando nosotros ya gobernando, se había pedido un chiringuito en la playa de Puerto Chico. Se solicitó por una persona establecer un chiringuito en la playa de Puerto Chico que se dio. Se otorgó por parte de Costas el permiso y se hizo allí. Además, hubo muchísimas quejas por parte de todos los vecinos que no se quería y estuvo allí instalado durante, no sé si fue un verano o 2 veranos, que por cierto era un pegote bastante importante, pero ahí estuvo, autorizado. Entonces, debido a eso y que siempre hubo chiringuito en Puerto Chico y la gente, bueno, pues demandaba el chiringuito para que se hiciera y fuera bastante coherente, en el tendedero de redes hay un bajo, por decirlo, debajo del mirador que existe, hay un bajo bastante grande de unos 60 metros cuadrados que estaba además apropiado, entiendo que de manera ilegal porque no tenía ningún permiso por parte del ayuntamiento para su utilización y que, bueno, es un chiringuito municipal. O sea, un chiringuito municipal, no, un local municipal que para su adjudicación tiene que salir a concurso público. No se puede dar a dedo. Creo que ustedes saben eso, ¿no? Que las cosas no se pueden otorgar a una persona directamente. Entonces, este ayuntamiento no hace las cosas así. Bien, en base a esto, se tuvo una idea de que ese bajo se podía otorgar para que fuera un chiringuito de temporada solamente durante los meses estivales, que la parte de abajo de ese local tuviera lo que es el mantenimiento, o sea, lo que era pues las cámaras frigoríficas y lo que tuviera que ser, que no estuviera nada a la vista, lo que fuera el chiringuito no estaría nunca a la vista, y tendría unas mesas en la parte de las columnas. Eso se decidió, nosotros pensábamos que podía ser una buena idea para fomentar que esa zona de Llanes pues tuviese pues un poco más de movilidad. Que la gente se pudiera desplazar, que bueno, pues como todo está concentrado en el centro de Llanes, pues poder habilitar un poco las salas de la villa para que se pudiera habilitar. Fue una idea que se hizo un pequeño esbozo de un proyecto y se solicitó a Costas, que son quienes tienen los márgenes, si era viable o no era viable, porque si no era viable, pues no haríamos nada más, y si fuera viable, pues en un momento determinado que nosotros quisiéramos o no, se podría haber sacado a hacer unos pliegos y sacarlo a licitación. Nunca se llevó a cabo eso fue una idea que se hizo ahí y nunca se llevó a cabo. De hecho, ni hay expediente, ni hay más información que la que le estoy contando. Hay un pequeño proyecto hecho por el propio ayuntamiento y la pregunta hecha a Costas si eso se podría llevar a cabo. Nada más. Todo lo demás pues es el bombo y platillo que están acostumbrados a hacer de todo ello. De todo ello, porque además se magnifica de una manera sin conocer. Ustedes disparan y después preguntan. Esto es así, bueno, mire, puede decir lo que quiera, puede poner las dudas que quiera, pero los documentos los tengo yo en mi despacho. Entonces, cuando quiera se los enseño en el término que quiera. Y si usted cree que es distinto, denúncielo. Denúncielo. O sea, yo estaría encantada porque le digo, aquí no hay nada que ocultar.
Por eso le estoy respondiendo aquí mismo. Entonces, si ustedes quieren ver una cosa y después hacer eso, una magnitud y empezar a inventar y esto, claro, tira para adelante que algo quedará. Pero la realidad es esa y así se lo garantizo. O sea que cuando quiera yo le enseñaré la propuesta que hay en base a algo y el próximo paso, que además habría que hacerlo, pues fíjese con el plazo que habría que hacerlo para poder adjudicarlo, porque lleva un trámite bastante largo, pues igual llevaría 5 o 6 meses de hacerlo, o sea que tendría que hacerse con tiempo y forma y saldría además en contratación, porque bueno, eso lleva unos requisitos determinados. Primero el informe de necesidad para decir que se haga y después todos los trámites que lleva, sin hacer todo. O sea, Esto no es un debate, Perdón, es que perdón, no, ¿no había esto no es qué? Telecinco, ¿No había Óscar. qué? Esto es un Ninguna pleno solicitud municipal. para poner un Volvemos a lo chiringuito. mismo. No, o a sea, mí no me llegó un ninguna. poco de educación. A mí no me llegó. Eso no es un debate. No, pero un No es momento, ningún por favor. debate, No, estoy un momento. preguntando. Es que eso se habló. Yo no tengo ninguna solicitud encima de la mesa. Eso, Eso fue una cosa que idearon ustedes. ¿cómo? Que fue una A ver, cosa que idearon ustedes, a ver, poner un chiringuito. Vamos a ver, hay no, una no, cosa. no. Marian, por favor, Hace- una cosa. Los plenos funcionan de manera. Hay preguntas, respuestas. ¿Está respondiendo Marian? Si les gusta bien y Eso si no es. también, está No hay- respondiendo. no No hay entramos en ninguna polémicas y solicitud. debates en Vale. medio de la... Le digo eso y cuando quiera me lo dice y se lo enseño en el despacho. Ninguna solicitud ni ninguna autorización. Y la idea que le cuento es esa. La quiera creer o no la quiera creer, que eso es el problema, ya lo tiene usted. Nada más. Muchas gracias, Marian. Bueno, dicho esto, yo creo que de lo que aquí ya que salió del chiringuito, pues esperemos, pero no obstante, Vecinos por Llanes igual hace la pregunta correspondiente, que el chiringuito, que el bajo este no hubiera estado en manos de alguien que hubiera estado casualmente en alguna lista electoral del PSOE o algo así, porque sería lo que nos faltaba. No obstante, Vecinos por Llanes quizás haga las preguntas correspondientes para averiguar en manos de quién estaba a dedo ese local. Y para terminar, me gustaría decir, antes de finalizar el pleno, que a día de hoy tenemos Avenida de San Pedro, renovación de la red de abastecimiento de Cardoso, el camino del cementerio de San Roque, el camino del cementerio de Vidiago, la adecuación de Cuevas del Mar, la red de abastecimiento de Naves. El lunes comenzaremos con el hormigonado de un camino también en Naves. Ahora mismo se está con el asfaltado en el pueblo de Rales también. También estamos en la senda costera con el tema de la Zahorra. Acabamos de terminar en el Río Seco, una escollera bien guapa que quedó y fuerte además. Estamos con la pintura en la Casa Cultura de la localidad de Nueva. Estamos empezando el lavadero de San Roque. Estamos también el camino de Acebadiello, también se está acometiendo. ¿Qué más tenemos aquí? El lunes empezamos con los carriles y el acebal, con la cuneta y el pavimento en los carriles. Estamos con la pintura vial. Todo esto para los que digan que no se está haciendo nada. Pero eso es lo que está ahora mismo haciéndose en el Ayuntamiento de Llanes. Así que quien quiera que abra la ventana y mire a su alrededor. Muchísimas gracias. Se levanta el pleno. Nos vemos en próximos plenos. Tengan ustedes un buen julio.